creo, y el tema es muy interesante además. O sea, hablar de dinero es algo necesario y no creo conocer ningún festival que haya dedicado exclusivamente todas sus charlas a hablar de esto. En España hay pocos eventos que reúnan, digamos, tanta gente significativa y también con trayectorias muy importantes. Normalmente gente que yo también conozco, que son autores amigos, que no son muy dados incluso a ir a festivales, con lo cual añadiría al mérito de reunir a tantos autores y autoras y autores súper significativos, añadiría el mérito de que son autores que digamos que se prodigan poco en los festivales, o sea que tenerlos todos juntos y tenerlos aquí me parece, yo qué sé, un lujo. Pues yo diría que la primera sensación de venir a Logroño en este festival en el marco de la narrativa respecto al dinero, súper interesante, o sea, creo que, porque claro, uno puede venir a tocar e irse, ¿no? Y se queda ahí como en un concierto que puede ser muy entretenido porque los conciertos siempre pasan diálogos con la gente que son muy bacanos, pero cuando aparece toda esta cosa alrededor, lo que bien decías, como el tema de conversatorio, teatro o cine, o un montón de cosas que estén pasando, si bien yo no voy a ver lo que está pasando, obviamente es bonito porque enmarca, no está suspendido, no está congelado, hay como una cosa que lo atraviesa, y eso es un esfuerzo que me imagino que parte de la organización que está muy entrete, que debería ser así en verdad, como que es como ir sembrando un tema, una pregunta, ir diluyéndola y ver qué sucede dentro del diálogo con la gente por distintas áreas o distintas disciplinas como la música. Yo no conocía el Festival Cuéntalo y la verdad es que lo comentaba antes con la gente en el taller, me sorprende la potencia del programa y viendo otros años, que es algo que viene ya de atrás, me sorprende la propuesta temática y me sorprende la hibridación de narrativas, ¿no? O sea, hay algo ahí es un festival que tiene una raigambre literaria, pero que está muy abierto a otras cosas y la verdad es que verme aquí compartiendo cartel con escritoras que admiro profundamente, como Sara Mesa, se me hace una cosa súper interesante y no muy habitual, tengo que decir. Y en ese sentido, pues, bueno, es que venía viendo el programa de las 2 semanas y la verdad es que y también el intercambio que he tenido con la gente del festival en la preparación, he sentido como una voluntad bastante clara de generar una dinámica viva, activa, no lo menos protocolaria posible, lo más espontánea posible, y eso pues lo valoro mucho y me puedo imaginar que se valore mucho aquí en la ciudad, ¿no? Porque no es un festival de primerísima fila en lo que yo conozco, ¿no? Que tampoco es que sea un experto en la materia, pero desde luego lo es. Soy juez y parte, pero es que mi impresión es buenísima. Es buenísima porque yo he visto el programa y ojalá me hubiera podido venir 10 días, porque no es un criterio nada habitual, no son los nombres habituales, es gente muy buena que está haciendo cosas en muchos campos, yo que sé, Brieva, Los Torreznos, hay muchísimas personas que no es normal que se junten, ¿no? Y luego lo de que sea temático me parece fundamental, porque es algo como que se ha perdido en el sentido de la literatura y del arte, ¿no? O sea, parece que solo importa expresarse, pero ¿expresar el qué? O sea, además de expresar el alma, que puede ser interesante o no, hay otras cosas que contar y me parece fundamental que hablemos de lo que contamos, no solamente de nuestras obsesiones, como ocurre en la mayoría de los festivales así con más nombre, ¿no? Ya cuando vi los programas de las ediciones anteriores, tuve un pálpito de que iba a ser un festival especial o fuera de lo común, simplemente por la selección tan, a mi entender, acertada, quizá de otro tipo de voces que no suelen tener cabida en otros festivales más grandes y que a mi parecer a veces pueden ser esas voces las que son más pertinentes o más necesarias de escuchar. Y por tanto, bueno, ha sido un gustazo a todos los niveles. La primera impresión es muy positiva, ya empezando por todo el diseño de Brieva, que ya le dota de una especie de aura, de interés
que entra por los ojos, ¿no? Además, me ha llamado la atención lo empapelada que está la ciudad de la presencia de Cuéntalo, o sea, en ese sentido el mapping de presencia es fantástico, y luego el tema pues no puede ser más de actualidad, o sea, lo ha sido siempre y lo será siempre, ¿no? Y toda esa visión multidisciplinar de charlas, de presentaciones, de teatro, de música, es un festival, yo creo que necesario, y que envidio mucho a Logroño por disponer durante un par de semanas de tantísimas actividades que incluso se solapan y se complementan. No lo conocía el festival, pero estoy impresionada por la cantidad de días y la cantidad de autores y de actividades paralelas que tiene. Y además hay implicación de la ciudad. He visto publicidad en todas partes, se ve que la gente está asistiendo mucho y con intensidad a todos los encuentros. Estoy encantada. Espero que, aunque no sea por dinero, otra vez me volváis a invitar. La sensación que me da, además de tener esta cosa tan importante de crear conexiones entre creadores de disciplinas muy diferentes, lo que me da la impresión es que es un festival que está muy integrado en la ciudad, en diferentes espacios, con eventos, con muchos eventos también gratuitos en los que el público tiene acceso pues, a conversaciones y a encuentros entre escritores o entre un escritor y un músico, y que se crea como un ambiente, digamos, que empapa la ciudad, ¿no? Es el tipo de festivales que me gustan, a diferencia de otros festivales que suelen celebrarse en un único recinto, muy sponsorizado, que parece que no forman parte de la ciudad, sino que, bueno, que podrían suceder en la ciudad X, pero que te lo llevas a otro lado y sería exactamente lo mismo, ¿no? Un festival como este, como Cuéntalo, pues tiene sentido porque es en Logroño y porque la ciudad forma parte de todo lo que sucede estas 2 semanas. Entonces, digamos, el formato sí tendría sentido en otra ciudad y sería muy bonito que se replicaran otras ciudades, pero sería otro festival completamente diferente. Mi percepción sobre el festival es muy buena, porque es un festival distinto. Yo vengo del mundo ensayístico en el que no estamos tan habituados como en el mundo literario a participar en festivales, pero en los que he podido conocer en los últimos años hay una cierta similitud en todos ellos, hay cuestiones que se repiten. Aquí hay rarezas que a mí me gustan, y me gustan mucho. En primer lugar, me gusta mucho la temática elegida, porque tiene que ver con todo aquello. Cuando hablamos de dinero, cuando el dinero se convierte en el centro, y en este caso en el tema del festival, tiene que ver con uno de los temas que yo trato en el entusiasmo, y es hablar de todo aquello que resulta incómodo, que perturba, de todo aquello que parece que está prohibido, que está separado de la vida de los creadores. De los creadores se habla de su obra, se habla de cuestiones en las que siempre está ese entusiasmo por la creación, pero no se habla de la vida a solas, no se habla de esa precariedad del vivir con pocos recursos, no se habla de esa concatenación de tareas para llegar a fin de mes, o de la dificultad de cotizar o de jubilarte siendo un creador. A mí normalmente me reciben, cuando voy a dar una charla, una presentación, me reciben con cierto resentimiento, con una sensación algo negativa, porque muchas personas me dicen que mis textos tratan de todo aquello de lo que nos resulta adecuado hablar cuando hablamos de creación y de cultura. Y creo que este festival, y a esto iba, habla de lo que no resulta adecuado hablar, y eso es necesario, y sobre todo en este momento, porque llevamos unos años en los que empiezan a generarse multitud de debates no ya sobre lo que hacemos, sino sobre cómo lo hacemos, cómo trabajan los creadores. Y pienso que este es uno de los primeros festivales, de las primeras oportunidades que, con una articulación temática, con una diversidad de voces, permite tratar el asunto desde la narrativa.
y me genera mucha expectativa. El festival me parece muy interesante, desde luego la gente que ha venido a hablar, que es una pena que yo solo pueda venir hoy y participar, poder aportar lo que pueda, pero me hubiera gustado mucho venir a ver a otros autores y autoras que han estado participando. Me parece muy dinamizador de la vida de la ciudad. Yo a lo tonto ya he estado 3 o 4 veces en Logroño, vine para el premio, vine otra vez, también en verano, y me parece una ciudad muy acogedora, con mucha vida, no solo gastronómica, y me parece que el festival desde luego le da un valor cultural añadido a este lugar. Bueno, a mí sobre todo me produce mucha curiosidad de un tema así, que es verdad que puede vertebrar todo, pero que es tan amplio como el dinero, pues que se puedan hacer diferentes cosas y hablar de diferentes obras artísticas. Yo sobre todo tengo mucha curiosidad por ver cómo es todo, tengo expectación realmente por ver cómo lo conseguís. A mí me llamó la atención de este festival el despliegue, la cantidad de asistentes y la organización. Y sobre todo el tema del dinero me parece contraintuitivo, porque normalmente el dinero, si se habla de él, es para demonizarlo o algo como negativo, y bueno, al final el dinero está en todas partes, nos guste o no, para lo bueno y para lo malo. Entonces, claro, es un tema que no suele ser un tema vinculado así a un festival narrativo, intelectual, etcétera, y que sin embargo da muchísimo juego por su amplitud. Entonces pues igual que Felipe, tengo mucha curiosidad por ver de qué manera se pone encima de la mesa un tema tan amplio y tan interesante. Llevo 22 horas en el Festival Cuéntalo y me tenéis trabajando 21, calculo aproximadamente, de manera que he tenido poco tiempo para ver nada, pero la percepción es que es un festival ya enraizado, que ha conseguido convertirse en el motor cultural durante unos días, un par de semanas de esta ciudad, y que me da la razón en algo que siempre digo, que es que la cultura también es un buen negocio, la cultura también genera puestos de trabajo, la cultura también atrae personas a las ciudades, la cultura es un ancla para determinado turismo, y la cultura hace que todos los que venimos aquí luego estemos hablando del Logroño por aquí y por allá, por radios, televisiones, periódicos o en nuestra vida normal, que creo que son cosas que tienen que hacer pensar a quienes la cultura siempre la solapan, la dejan en un segundo lugar y la consideran un adorno o una bola de Navidad. Es mucho más que eso la cultura. En España no tenemos petróleo, no tenemos diamantes, no tenemos bolsas de gas, pero tenemos una geografía que convierte este país en un paraíso. Por eso vienen 90 millones de personas a visitarnos todos los años, sin ninguna duda, y tenemos una gran riqueza cultural. Somos el país de Cervantes, el de Picasso, el de Lorca, el de la generación del 27, un país con una arquitectura, un arte asombrosos, y vayas donde vayas, por ejemplo a Logroño, encuentras maravillas por todas partes, de manera que me parece muy bien esta combinación de ciudadanía y público de actos culturales. Lo primero es que es un festival de narrativas, y ahí nos hemos visto bien, porque ya nos han llamado antes alguna vez para algún festival de narrativas, y en este sentido nos gusta mucho porque es lo que queríamos contar algo. No es un juego de mesa para echar la tarde, no es un juego de mesa abstracto, es un juego de mesa que pretende narrar algo que pasó. Y además algo que pasó que tiene que ver con el dinero, con lo cual, aparte de que está muy bien organizadito esto, pues aquí rodeados de ilustraciones de Miguel Brieva, pues es estupendo, porque si no le llamamos para dibujar ladrillazo fue porque no se nos ocurrió, pero habría quedado estupendo el tío aquí. Yo creo que es sorprendente, digamos, el enfoque, la calidad de las propuestas, quitando la nuestra, pero las demás, creo que la verdad es que es llamativo que uno, bueno, no tienes tanta información de lo que está pasando en Logroño, pero desde luego esta propuesta es una sorpresa muy grata. Sí, este año conocemos a gente, a Miguel Brieva, a Sara Besa, a Agustí Roma, o sea que... A Belén Gopegui también, es verdad, muchísimo. Bueno, siempre es estupendo porque todos los años hay alguien que conocemos, ¿no? El año pasado Carrasco, Jesús... Bueno, es fantástico que de repente se produzca este cruce, ¿no? de gente dedicada a escribir desde distintas posiciones, distintos ámbitos, sí, que de alguna manera intentan repensarse colectivamente, ¿no? O sea que
A ver si lo trasladáis a Madrid, por ejemplo. Bienvenido. Bienvenido. Seguro que a Madrid. nuestra presidenta Ayuso le va a encantar algo así. Estamos convencidísimos. Bueno, está claro que es un evento multidisciplinar. Es decir, que aquí cabemos todos, incluso nosotros. Y además somos como el furgón de cola, ¿no? Porque cerramos la programación, bueno, aparte de las expos que hay vigentes, pero nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el otro. A mí ya me parecía mal que estuviera Ilustres Ignorantes dentro de este evento cultural. Lo que me ha indignado es que estuviera Pepe haciendo una charla coloquio por la mañana. O sea, porque que estemos nosotros, que estafamos, bien, porque vamos de cara, pero que esté Pepe vendiendo su puta mierda es lo que más me ha jodido. Yo creo que tenemos relato para estar aquí con la cabeza bien alta. A mí no me avergüenza, o sea, yo no me vengo abajo por esta gentuza que habéis invitado al festival.